Well, hi everyone. This will be our lesson 4 for Unit 2. Yes, es la clase 4 para la unidad 2. En esta ocasión vamos a trabajar con las páginas 47, 48 y 49 del cuadernillo, o de del libro. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que conocemos como mecanismos de cohesión, ¿sí? Bien, ¿qué significa cohesión y coherencia? Bueno, son características esenciales de los textos, ¿sí? Acá vamos a leer un poco más de ello, pero en definitiva tiene que ver con la idea de unidad del texto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que un texto tenga una unidad semántica, una unidad de sentido? Hay diferentes mecanismos, ¿sí?, para garantizar lo que es la coherencia y la cohesión. Y es lo que vamos a empezar a indagar ahora en esta clase. Bueno, vamos a leer entonces que un texto no es meramente una suma de oraciones. Para que un texto sea considerado tal, debe contar con dos componentes esenciales: la cohesión y la coherencia. La coherencia se relaciona con la organización correcta de la información referida a un determinado tópico. Por ejemplo, si tenemos en cuenta las definiciones con las cuales nosotros estuvimos trabajando, no habría coherencia si ponemos que, que una mesa es un animal, ¿sí? Ahí no habría una unidad de sentido, no hay una unidad ni de sentido ni de significado, ¿sí? Entonces la coherencia tiene relación con la forma en la que se organiza correctamente una información y que está referida a un mismo tópico. La cohesión es el fenómeno que une las diferentes partes del texto para que conformen un todo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy contando una historia en pasado, no puede ser que luego empiece a hablar del futuro o en presente, porque toda historia transcurrió en el pasado. Esto es un mecanismo de cohesión, el hecho de que cuando uno cuente la historia o lo que sucede, uno tenga que optar siempre por el mismo tiempo verbal. También, por ejemplo, si estoy hablando de María, no puedo luego decir él, ¿sí? O María es lindo, ¿sí? Eso también tiene que ver con lo que es la cohesión, ¿sí? Y estos son aspectos de los textos, aspectos lingüísticos que contribuyen a que el texto sea cohesivo, o sea, que conforme un todo. Entonces, a través de la cohesión, podemos leer acá que también se establecen relaciones del tipo léxico y gramatical. Léxico tiene que ver con las palabras, ¿sí? Y gramatical, bueno, yo hace un ratito les estaba hablando de la necesidad de, por ejemplo, utilizar siempre el mismo verbo, el tiempo de verbo, si hablamos sobre el pasado, ¿sí? O de utilizar la misma forma femenino si hablamos de María en los adjetivos que la describen. Uno de los mecanismos de cohesión a nivel gramatical está dada por la referencia, ¿sí? ¿Qué es la referencia? Bueno, es un fenómeno que nos permite enlazar, ¿sí?, una idea con otra. Por ejemplo, si yo estoy hablando de María, puedo decir María es mi mamá, María tiene, 70 años, ella es de Corrientes y ha vivido en 30 por más de 40 años, ¿no? Si ustedes se fijan bien, yo dije ella es de Corrientes, y si ustedes me escucharon bien, a ustedes ahí están entendiendo que estoy hablando de María, que es mi mamá, ¿sí? Bueno, estos son fenómenos de referencia, ¿sí? Es lo que vamos a tratar de estudiar ahora en esta parte del libro, ¿sí? Bien, vamos entonces a empezar a ver qué tipos de referencias podemos encontrar. Por un lado tenemos referencia personal,
representada por los pronombres personales y los pronombres posesivos y por los adjetivos posesivos. También tenemos una referencia demostrativa que incluye los términos this, that y those, el artículo the y los vocablos tales como such as. Y también tenemos una referencia comparativa expresada por los verbos y adjetivos comparativos. Bueno, como esto es mucha información, lo que vamos a hacer ahora es copiar una serie de cuadros que les voy a dar en forma personal para que ustedes tengan registrados cuáles son los pronombres personales, los posesivos, los adjetivos posesivos, porque bueno, esto siempre se necesita recordar en inglés, ¿sí? Entonces vamos a pausar ahora vamos a pausar el video, ¿sí? Mejor dicho, vamos a darlo por terminado y les voy a dar material para que ustedes lo puedan registrar estas cuestiones con referencia a lo que es la cohesión en sus carpetas.